Bienvenidos al módulo 3. Este es el módulo de los niveles de inteligencia artificial. No es lo mismo que tipos de inteligencia artificial. Estos son los niveles de inteligencia artificial. Tenemos ANI, AGI y ASI. ANI es la inteligencia artificial estrecha o narrow. AGI es la inteligencia artificial general. Y ASI es el nivel de inteligencia artificial que se llama superinteligencia. Son niveles que van cada vez progresando. En este capítulo veremos en qué nivel estamos, qué generalidades respecto a estos conceptos para que después no los confundamos con otros conceptos. Hasta ahora hemos visto, conceptos de algoritmo, de machine learning, deep learning, data science. Hemos visto también algunos ejemplos de inteligencia artificial. Esto es una introducción a la inteligencia artificial para que puedan tener los conceptos básicos y nociones antes de entrar en este campo. Entonces, la inteligencia artificial estrecha se refiere a sistemas de inteligencia artificial diseñados para realizar tareas específicas de manera limitada. Es más fácil entenderlo con ejemplos. En el campo de la medicina, por ejemplo, entrenamos un algoritmo y ese algoritmo puede ser de deep learning o simplemente de los otros que no son redes neuronales, como podría ser un support vector machine, cualquier algoritmo. Y lo entrenamos, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de cáncer de mama observando láminas de corte histológico de biopsias. Esa inteligencia artificial, si después la aplicamos para hacer diagnósticos de cáncer de próstata, probablemente no va a poder, y de hecho no va a poder hacer el diagnóstico. Entonces es una inteligencia artificial estrecha o débil porque está diseñada para una sola tarea, mientras que la inteligencia artificial general es inteligencia artificial que es capaz de aprender, comprender y sola, de manera autónoma, eh, aplicarla a otro campo o otra tarea, y no necesariamente dentro de la medicina. Digamos, es una inteligencia artificial que en teoría aprendería una tarea en el campo de la medicina, pero después lo colocamos a resolver otro problema y sin que alguien lo entrene, aprende a hacer esa tarea y resolverla. No necesariamente va a tener conciencia y empezamos a jugar con conceptos sobre conciencia, niveles de inteligencia, capacidad de abstracción, razonar, comprensión. Bueno, eso es un poquito más complejo, lo vamos a ver en otra presentación que viene más adelante sobre los tipos de inteligencia artificial. No es el objetivo ahora, el objetivo es principalmente entender que hay diferencias entre los conceptos y de a poco entonces vamos aprendiendo sobre todos estos conceptos, que hay un mar de conceptos sobre inteligencia artificial. Y ya una superinteligencia viene a ser una inteligencia tan avanzada que supera la capacidad de la inteligencia humana, no de un especialista en medicina, por ejemplo, sino que ya incluso es capaz de crear nuevas inteligencias. Incluso crear y resolver problemas que jamás pensamos que se podrían resolver, o crear nuevas tecnologías y soluciones que incluso puede que nosotros jamás como humanidad podríamos alcanzar. Em, entonces tampoco debemos confundir la AGI con GAI. Tenemos la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial generativa. No son lo mismo. Para acordarse, por ejemplo, Dalí, si no han interactuado, lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo, y ver ejemplos de cómo funciona y trabaja Dalí. Pero básicamente la inteligencia artificial generativa es aquella que es capaz de crear a partir de datos como lo hace un artista, por ejemplo, o como lo hace un desarrollador pueden ser de diseños, de prácticamente de cualquier cosa. En el fondo es capaz de crear, por ejemplo, videos. Uno le da una instrucción y crea un video respecto a lo que yo le estoy pidiendo que haga. Entonces, esa inteligencia artificial generativa, en este minuto estamos en el boom, diría yo, ahora en agosto del 2024, de todo lo que es inteligencia artificial generativa, y también veremos qué es lo que está
ya gestándose dentro de los desarrollos. Dentro de la superinteligencia, la definición, cualquier intelecto que supere ampliamente el rendimiento cognitivo de los humanos en prácticamente todos los dominios de interés. Nick Bostrom, les sugiero leer este libro, es bastante interesante. Él ya el 2014 publicó sobre este libro, publicó este libro que fue bestseller, ampliamente criticado, otros apoyan totalmente las cosas que aparecen ahí. Eh, Creo que vale la pena leerlo, no es muy extenso y no es técnico. Está hecho para que cualquier persona pueda leerlo. No sé si está en español, creo que yo lo tengo, pero está, creo, parece que solo en inglés. También investigar un poco quién es Nick Bostrom. Él trabaja en la Universidad de Oxford, bueno, es bastante interesante y escuchar las cosas que él habla. Nuevamente les comento que les voy dejando nombres para que vayan buscando en YouTube, seguirlo en redes sociales, las cosas que van comentando. Ahora veremos los niveles de AGI o inteligencia artificial general. Estos niveles son ahora recientes, debe ser hace 1 o 2 meses los publicó OpenAI. OpenAI es la empresa que creó ChatGPT. Hay un capítulo que es sobre historia, viene más adelante. eh, Así que ahí también les comento sobre distintos nombres y personajes que es interesante conocer. En este caso, OpenAI creó los niveles de AGI. Ellos tienen como misión, como empresa, alcanzar la inteligencia artificial general. Eso significa que están colocando capital, están haciendo muchos desarrollos e investigaciones y hay bastante, al parecer, avances. Todo esto obviamente no podemos todos exactamente saber en qué están, pero sí ya es un avance que publiquen estos niveles de inteligencia artificial. En el fondo es el mapa de ruta que han trazado y que para otros que hagan desarrollos también pueden seguir. Entonces ellos proponen estos 5 niveles. El primer nivel son los conversadores, luego razonadores, después vienen los agentes. Actualmente esa es la etapa en que estamos en la inteligencia artificial generativa, pero se está desarrollando sistemas por empresas como son NVIDIA también sobre los agentes. Es probable que el 2024 tengamos ya agentes. De ahí en adelante o a fines de este año, 2025, perdón, el próximo año. Luego vendrían los innovadores y las organizaciones como nivel 5. Em, Esta tabla, también publicada aparece en ese paper Levels of AG que publica OpenAI. Todo esto es bien reciente, tiene 1 o 2 meses esta publicación, no más que eso. En esta tabla vemos dos dimensiones. Una, bueno, primero en las columnas vemos que está la inteligencia artificial estrecha y la general. Me pareció importante para tener una idea, bueno, en qué estamos en todo este desarrollo, y creo que ellos ordenaron muy bien esto. Y vemos después hacia abajo en las filas va apareciendo nivel 0, vendrían a ser software que calculan, los computadores que todos conocíamos hasta ahora, eh, en que no hay prácticamente inteligencia artificial. Luego tenemos nivel 1, que vendría a ser ChatGPT. Cuando surgió ChatGPT dentro de las inteligencias artificiales generales, un nivel 1, vemos acá. em, en que tiene capacidades y skills de un ser humano, pero muy básicas aún, ChatGPT, aunque es impresionante las cosas que ya hace. Luego tendríamos en un nivel 2 Watson, por ejemplo, que le dedicaré una diapositiva porque Watson lleva harto tiempo de desarrollo y ya veremos esa diapositiva, y tiene relación con el campo de la salud. Acá en el nivel 3 vemos que en la inteligencia artificial estrecha, por ejemplo, tenemos Grammarly, eh,
Grammarly es una inteligencia artificial que ya alcanza y supera las capacidades de un experto en temas de gramática y ortografía. Eso ya está superado prácticamente por una inteligencia artificial dentro de la estrecha. En el nivel 4 está Deep Blue AlphaGo, pero acá en el nivel 5, que ya supera por 100% la performance de lo que puede hacer un humano, está AlphaFold, que es un desarrollo que hizo DeepMind, que es capaz ya de hacer la predicción de proteínas, cómo se pueden plegar. Todo esto es un tema que era muy difícil, tomaba años llegar a resolver a veces todo este sistema de cómo se plegan las proteínas, cómo se producen las proteínas. Entonces, dentro del campo de la genómica, por eso también se los mencioné, es importante. Eh, y ahí tenemos DeepMind, o sea, ya la inteligencia artificial estrecha, nivel 5, por ejemplo, en este campo de la medicina, se alcanzó y se superó. Y así en distintas tareas que involucran inteligencia artificial estrecha, iremos viendo aparición de mejoras de inteligencia artificiales de un nivel 5. Actualmente, entonces, en lo que es inteligencia artificial general, vemos que ChatGPT está en el rango de un nivel 1. Pero lo que cambió es que ya del año pasado a ahora, OpenAI y otra empresa que es importante conocer y ir siguiendo es Anthropic, que son inteligencia artificial con las que podemos trabajar e incluso interactuar ya, de manera gratuita o pagando la suscripción, que son $20. No, a mí nadie me da ningún auspicio, pero para que sepan, yo creo que es importante ir trabajando con este tipo de tecnología. No se ha alcanzado. Entonces, una IG de expertos y cosas, eso todavía no lo hemos alcanzado, como vimos, todavía falta para eso, pero OpenAI y Anthropic, por ejemplo, ya tienen como meta, también DeepMind, ellos están como meta crear la primera inteligencia artificial general. Eh, bueno, dejo esta diapositiva específicamente de IBM. Ellos tienen una inteligencia artificial que es Watson. Comenzó como un proyecto que era para NLP, para procesamiento de lenguaje natural. ¿Ya? En el fondo es Machine Learning enfocado a predicción en temas de texto y comunicación vía texto. Ellos luego, en el 2011, lograron ganar en el concurso Jeopardy, donde se hizo famoso Watson. Superó a los humanos en ese juego. Luego vino Watson para la salud. En el 2011 ellos ya estaban realizando, por ejemplo, aplicando Watson, esta inteligencia artificial, para temas de predicción en el campo de la medicina, tiene aplicaciones en el campo de diagnóstico con imágenes, también avanzados ellos. Y eso ya partió del 2011. También se ha aplicado Watson para otro tipo de servicios, que son industrias, como son industria financiera. Incluso ya el 2012 en adelante ellos hacen aplicaciones transversales. La inteligencia artificial es capaz de ver distintas áreas de una empresa, por ejemplo, lo que sería recursos humanos, atención al cliente. Ellos llevan bastante tiempo investigando y desarrollando inteligencia artificial. ¿Qué es la singularidad? Otro concepto interesante, me pareció que deben conocerlo. Eh, este concepto proviene del campo de la matemática y de la física y define un momento más allá del cual no es posible predecir mediante leyes naturales el orden existente de las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Ray Kurzweil, que escribió este libro, para algunos controversial, pero ahora la gente está quizás tomándole un poco más de seriedad a lo que él decía. Al principio decían que era imposible, que no podía haber una inteligencia artificial como él describe y este tipo de cosas, pero él comenta que el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información va a ser a un nivel que en el fondo no podremos predecir qué es lo que va a pasar. El futuro es incierto porque eh, en teoría se va a crear una inteligencia artificial que no sabemos qué capacidades e intenciones puede tener.
Todavía hay muchos retractores sobre estos conceptos. Él propone, partió que esto era el 2060, el 2050, va ahora que esto va a ocurrir el 2045. Bueno, es importante saber que existe el término la singularidad y yo creo que sí va a ocurrir que las tareas y los trabajos que hacemos, mucho van a haber cambios porque va a haber inteligencia artificial que es capaz de realizarla, pero vamos a pasar por una transición en la que también podemos trabajar con inteligencia artificial. Así que es importante conocer que existe la singularidad. Entonces aquí vemos un gráfico que él propone, que en teoría la singularidad ocurriría el 2045. Como le digo, hay detractores. Como este tema se ha vuelto más preocupante sobre los riesgos de la inteligencia artificial, en el 2023 se creó esta, es un summit, el AI Safety Summit. Se reunieron países, incluso Estados Unidos y China. Les dejo acá la página web, pueden ir revisando, se publican artículos, creo que es interesante estar al día. Entonces, haciendo un resumen, en el 2024 estamos en la época de una inteligencia artificial estrecha, que por supuesto es menos inteligente que los seres humanos todavía. El 2040, en el que en teoría iguala, aparece la IG, iguala a la capacidad del humano, y después vendría una superinteligencia que supera a los seres humanos, y esa superinteligencia podría crear nuevas inteligencias artificiales y bueno, una serie de supuestos que están, por ejemplo, escritos en el libro de Nick Bostrom, que ya él hacía predicciones en el 2014. Yendo y volviendo a nuestra realidad, medicina, me parece importante, les dejo este paper en el que se considera la inteligencia artificial en la salud 4.0. La salud 4.0 al final es lo mismo que salud, revolución industrial en la salud, revolución industrial 4.0. Eso abarca que hay otro capítulo en que hablamos de inteligencia de salud 4.0. Tiene que ver con todas estas tecnologías emergentes y convergentes que son nanotecnología, computer vision, robótica. Bueno, ya lo veremos en su momento. Entonces creo que es importante considerar este tipo de aspectos como es que se hagan desarrollos e implementaciones de tecnologías como la inteligencia artificial que consideren el sufrimiento, que es parte de lo por qué consultan las personas. Además, les dejo este aporte sobre las leyes de la inteligencia artificial. Es mi propuesta de leyes que pueden guiar a las personas que implementen o desarrollen inteligencia artificial y robótica. La primera ley, no causar daño, por supuesto. Em, la segunda ley sobre colaboración con los profesionales de salud. Una tercera ley que, en el que haya que considerar la gestión ética de los algoritmos. Respecto a los sesgos, ahí hay todo un tema de creamos algoritmos basados solamente en personas que son de X color y estamos dejando de lado eh, personas de otro color, por ejemplo, de piel. Privacidad y confidencialidad, y hay todo un tema de lo que es seguridad del dato, data governance, sumamente importante. Quinta ley, adaptabilidad, aprendizaje continuo. Las cosas van cambiando, las personas también, la sociedad, entonces estar al día respecto a eso en los desarrollos. Interacción empática con los pacientes, en la sexta ley. Séptima ley, cumplimiento de regulaciones y estándares que no son iguales entre una institución y otra, entre un país y otro. En la octava ley, garantizar la confiabilidad y precisión de los algoritmos y siempre estar revisando para que eso se logre. Novena ley, promover la formación y actualización de los profesionales de salud. Por ejemplo, este tipo de curso que me interesaba mucho desarrollarlo para que no se vaya quedando atrás el profesional de salud en toda esta ola que viene de tecnologías emergentes. Y bueno, décima ley, sumamente importante. Incluso hice un curso primero sobre chips neuronales, que pueden verlo también, está en el canal. Considerar los principios éticos de la fusión del humano en carbono y silicio.
Todos estos aspectos son, creo, bastante importantes y que deben ser como un marco que orienta a las personas que trabajan con sistemas de inteligencia artificial y robótica. Así que hasta aquí llegamos en este módulo, nos vemos en el siguiente.